Bueno, como les dije al principio, hermanos, hemos estado en las últimas semanas, incluido el domingo pasado, hablando acerca de esta joya, porque realmente no tiene otra palabra más que esa, es una joya de la literatura. El Evangelio según San Juan es un evangelio completamente diferente, completamente distinto a los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas. El objetivo, el propósito, el estilo, absolutamente todo es completamente diferente. Vimos el domingo pasado, pusimos aquí en la pantalla en la iglesia una lista de cosas típicas de Juan, milagros, señales como él las llama, que no aparecen en ninguna otra parte de los evangelios más que en su evangelio. Le da mucha importancia a la parte, digamos, humana de Cristo, pero también a la parte divina. Y quiero decirles, y de hecho lo vamos a leer esta tarde, que el capítulo 1 del Evangelio según San Juan es la base. Si ustedes van a comenzar a leer con detenimiento y estudiar este Evangelio, se van a dar cuenta que él pone una base. Esa base está en Juan 1, del 1 al 18. A partir del capítulo 12 en adelante, todo lo que Jesús va a decir, todo lo que el Señor va a hacer, Juan lo presenta de tal manera que es como el edificio que confirma la base que él ha puesto. La base que él pone es que Jesús no era un profeta más. La base que Juan pone no es que Jesús era pues un Mesías más, como tantos y tantos que vinieron. La base que Juan pone es tremenda. Nadie jamás ha hablado tan profundamente de Jesús como Juan. Él dice que él era la Torá, la palabra encarnada. Ese concepto es típico de Juan. Eso no lo dice nadie, ni Pablo. Aunque Pablo también habla muy profundamente del Señor Jesucristo. Pero vimos en el capítulo 1 que San Juan lo que hace es utiliza un término muy conocido, un término que se usaba mucho en el mundo griego, que la traducción del término logos era palabra y razón, pero a pesar de que los griegos estaban, digamos, constantemente hablando de que el creador, el diseñador del universo, el que permite que las leyes físicas funcionen, el que hace que todo este mundo funcione, el que hace que la tierra gire continuamente y no vaya cada vez más lenta, sino que siempre va a la misma velocidad, al mismo ritmo, las estaciones, las mareas, todo dicen que era debido al logos. Pero luego le preguntabas a un griego, pero bueno, ¿ese logos qué es? Y en el fondo era como una especie de concepto abstracto que no sabían ni siquiera definirlo, sino que decían, bueno, la palabra logos es, el significado es palabra o razón, pero Juan lo que hace es decir, bueno, yo les voy a decir quién es ese logos. Ese logos es el Señor Jesucristo. Y ese logos, esa palabra, esa mente sabia, se hizo carne y habitó entre nosotros y hablaba y caminaba entre nosotros y le vimos y le tocamos y viajamos con él y vivimos con él y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y da una explicación tremenda, ¿no? Y sobre esa base, sobre la base de la preexistencia de Cristo, ¿vale? Sobre la base de que Cristo es eterno, pues él intenta también no solamente que los creyentes sepan en quién están creyendo, sino que además su audiencia, que mayoritariamente va a ser griega, porque dijimos que el Evangelio según San Juan se escribe alrededor del año 100 después de Cristo aproximadamente. Ya habían pasado 70 años desde la muerte y resurrección del Maestro, y en esos 70 años, yo les dije el otro día, estamos repasando un poquito, ¿verdad?, que ocurrieron dos cosas muy importantes. Primero, el crecimiento explosivo de la iglesia. Los judíos pasaron a ser minoría. Dice que había 100 a 1. De 100 griegos convertidos había un judío convertido. Entonces esto cambió completamente la iglesia. Es como si ahora mismo a esta congregación, a partir del próximo domingo, comienzan a congregarse 500 hermanos chinos. Automáticamente se va a notar la influencia de tantos chinos dentro de la iglesia, y seguramente pues ya el chino no nos va a resultar como algo a chino, sino como algo, ¿no? Ya comenzaríamos a hablar alguna palabrita en chino y a lo mejor nos invitarían a comer a sus casas las comidas típicas de ellos. Bueno, pues más o menos eso fue lo que pasó. Los griegos se convertían por miles. Y claro, ellos traían costumbres, ellos traían una forma de comer, una forma de vestir, una forma de ver la vida completamente diferente a como la ve un judío.
Los términos que para un judío significaban una cosa, para un griego significaban otra o simplemente nada. Entonces no es que Juan tuviera un dilema, sino que simplemente tuvo que adaptar el mensaje a esa audiencia, que eran fundamentalmente gente que venían de la idolatría, del politeísmo, de las mitologías, etcétera, y él lo hace de una forma extraordinaria. Y el segundo problema que a estas alturas de la historia de la iglesia se estaba comenzando a dar eran las herejías. Se habían comenzado a infiltrar en las iglesias conceptos raros, conceptos que no enseñó en ningún momento el Señor Jesucristo ni los discípulos, pero ustedes saben que el hombre es así. Algunos comenzaron a decir que Jesucristo no era realmente un hombre. Aunque tú lo veías y tenía manos y pies y caminaba y hablaba, pero no era realmente un hombre. Algunos llegaron a decir, los gnósticos dijeron que Jesucristo era un espíritu descarnado. Era un espíritu que parecía un hombre, pero realmente no era un hombre. Por lo tanto, él no sabía lo que era sudar, cansarse, tener sed, tener frío, tener hambre. No sabía porque como no era un hombre, y sin embargo Juan, una de las cosas que hace, y lo hace, ya digo, muy bien en su evangelio, es presentar a Cristo cansado, sediento, hambriento, como un humano exactamente igual. Y luego estaba el otro extremo, los que decían que sí era humano, totalmente humano, pero que de divino no tenía absolutamente nada. Entonces, claro, ni un extremo ni otro, porque en el Señor Jesucristo se daban estas características. Era humano y era el reflejo del Padre. Como alguien dijo, era la exégesis del Padre, era la imagen misma del Padre. Y hay términos en San Juan, en el Evangelio según San Juan, muy profundos. Cuando, por ejemplo, un discípulo le dice, bueno, Señor, esto no aparece en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, por eso Juan es un evangelio muy, muy particular. Hay un discípulo que se llama Felipe que le dice al Señor, Señor, a mí me gustaría ver al Padre. Y Jesús se le queda mirando y le dice, ¿por qué me haces esa pregunta o esa petición? Tú tienes que tener claro a estas alturas que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Son conceptos que en la mente de un judío no le entraban, ¿no? Hay momentos en los que incluso Juan en otras cartas que escribe dice, y el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Es durísimo, es muy claro, ¿eh? Y el que no cree en el Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que no conoce al Hijo, tampoco conoce al Padre. Porque el único que verdaderamente conoce al Padre y lo ha visto, soy yo. Ahora, este concepto en la mente de los judíos era una bomba. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer, y eso todo el mundo lo sabía, que a Dios nadie jamás lo ha visto. Los términos que aparecen en la Biblia, como ojos de Dios, el brazo del Señor, la boca de Dios, la espalda de Dios, los pies del Señor, etcétera, etcétera, es lo que se conoce con el nombre de antropomorfismos. Es decir, utilizan un lenguaje humano para describir aspectos espirituales. Dios no tiene ni boca, ni ojos, ni pies, ni camina. Dios no tiene cuerpo. Si tuviera cuerpo, estaría limitado. Si tuviera cuerpo, tendría una imagen. No podría estar en dos partes al mismo tiempo si fuera realmente un cuerpo, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, al Padre nadie lo ha visto, sino solamente yo, y yo he venido para hablarles y para mostrarles cómo es el Padre, se quedaban sorprendidos porque decían, si a Dios nadie lo ha visto, ¿cómo dices tú que tú has visto a Dios y estás vivo y no te has muerto? Son cosas que a la mente del judío no le entraban, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cosas interesantes en esta tarde, pero vamos a empezar leyendo otra vez la base del Evangelio que está en Juan 1, los primeros 18 versículos. Repito, Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante, esto es lo que vamos a llamar la base, el fundamento del Evangelio según San Juan. Y dice así, en el principio, fíjate que empieza con la misma palabra del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues Juan empieza su Evangelio igual que el Génesis, Bereshit. En el principio era el verbo, logos, dice en griego, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, o estaba con Dios y era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo,
Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora pueden entender ustedes, y hago un paréntesis, cómo la Biblia habla de luz, y hasta el cuarto día de la creación no fue creado el sol, pero dice la Biblia que había luz, ¿sí o no? Lo primero que Dios creó que fue, o lo primero que Dios permitió que se manifestara que fue, la luz. Sea la luz, que se manifieste, que vean que hay luz, pero si no hay sol. Pero ahora dice Juan que Él era la luz. Él era la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora cambia un poquito la línea del mensaje y dice, había un hombre, o hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, déjenme que les diga que la palabra o el nombre Juan aparece varias veces en la Biblia, pero no es Juan el autor del Evangelio. El nombre propio de Juan no aparece. Este Juan es Juan el Bautista, para que no confundáis. Dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, Yohana. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Fíjate qué palabra tan interesante. A fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Esa es la luz del primer día de la creación. Ahí está el Señor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, hay gente que a veces cuando leen este versículo, lo digo con todo respeto, si alguna vez ustedes lo han hecho, lo leen mal. Dice a los suyos, y lo leen en plural, y es una equivocación terrible. Menos mal que Anderson, cuando compartió hace poco de este texto, o habló un poco de este texto, no lo leyó así. No dice a los suyos vino, no dice eso. Dice a lo suyo, que es muy diferente. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Son dos cosas diferentes, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dos requisitos: creer y recibirle. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos, no son de nacimiento, son de adopción. Y ahora lo explica muy bien. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, fue hecho carne. Esto es algo impresionante lo que estamos leyendo esta noche aquí. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendo, ¿no? Que la palabra se pueda encarnar. Ese poder Dios no se lo dio al ser humano, gracias a Dios. Pero Dios tiene el poder de hablar y cristalizar, materializar, humanar conceptos, ideas, palabras. Es increíble, ¿no? Cuando Dios quiere que se produzca algo, lo dice y automáticamente la palabra se convierte en algo real. Eso fue. El verbo, la palabra, se hizo carne y vimos su gloria porque habitó entre nosotros. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Efectivamente, aunque Juan el Bautista nació primero, hay una diferencia de meses entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Juan dice, él es primero que yo. Claro, porque Juan sabe de quién está hablando. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está, dice aquí, en el seno. El texto original dice, el que está mirando hacia el Padre. Esa sería una traducción más correcta, más que en el seno, ¿no? Más que apoyado sobre su pecho. Dice, el que está mirando al Padre, Él le ha dado
a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Sobre este mensaje de 18 versículos, Juan va a desarrollar todo su evangelio. Y si te das cuenta, hay muchas veces que a lo largo del evangelio, desde el capítulo 2 hasta el último, el 21, el que veíamos un poquito el domingo, pues Juan está constantemente haciendo referencia a esto que hemos leído. Por ejemplo, él enfatiza mucho, también lo dijimos el otro día, que los milagros de Cristo no son acciones puntuales en el tiempo. Bueno, sanó a un enfermo, sanó a un cojo, a un mudo, a un paralítico, ya está. No, un momento. Juan dice, esto es una señal. La palabra señal, recuerden que Juan no hablaba griego, Juan hablaba arameo y hebreo. Por lo tanto, el lenguaje, para conocer lo que Juan está diciendo, hay que trasladarnos a su época y entender en qué términos y en qué palabras está hablando Juan. Juan dice la palabra, estos milagros son señales. La palabra señal es ot. Y es interesante porque la palabra milagro, la palabra señal, es exactamente igual en hebreo. No hay dos palabras, una para señal y otra para milagro, sino lo mismo. Es la palabra señal, la palabra bandera o estandarte, y la palabra milagro es la misma. Entonces Juan lo que está diciendo que cada vez que ustedes vean un milagro de los que yo les voy a contar de Cristo, es como una bandera, es como una señal que te indica algo más de lo que estás viendo así simplemente. Por ejemplo, Juan dice, Lázaro ha muerto, pero es como para la gloria de Dios. Este nació ciego porque esto va a servir para la gloria de Dios. Es decir, Juan no presenta cosas negativas y positivas en el Evangelio, diciendo, bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Como se suele decir vulgarmente, sino que él demuestra que incluso lo peor que le puede pasar a un ser humano en esta vida, que es, no sé, estar ciego, leproso, mudo, paralítico, o lo que sea, hasta eso, que aparentemente es una tragedia, es una desgracia, pues eso para manifestar la gloria de Dios. Y con ese concepto nosotros tenemos que hacerle frente a la vida. No hay cosas buenas y cosas malas en la vida. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Incluso de aquello que puede ser un desastre, de aquello que salió mal, de aquello que metimos la pata, de aquello que aparentemente como que el enemigo se salió con la suerte. Incluso de las peores cosas, generalmente son de las que más gloria y más enseñanzas podemos aprender para el resto de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el concepto con el que Juan presenta al Señor. Ahora, yo he hablado un poquito acerca de las características del Evangelio, milagros que Juan cuenta que no cuenta nadie, palabras que él utiliza, conversaciones privadas, que a él le gusta mucho presentar a un Cristo cercano a la gente, no un Cristo que hablaba a las multitudes y luego mirabas así y decías, uy, ¿dónde se metió? No, se fue, no sé dónde está. Sino era un Cristo que se paraba y hablaba con una mujer, cosa que en aquella época era un escándalo. Y se pegaba horas hablando con la mujer samaritana, y si tengo que pedirle algo se lo pido, no tengo ningún problema. Atendía a las tantas de la madrugada a un hombre que venía y le tocaba la puerta, cuando generalmente por las noches nadie iba a tocar la puerta de nadie. Tenemos el caso de Nicodemo, capítulo 3. Tenemos el caso de Cristo no esperando que la gente venga a él, sino él buscando a los enfermos. Se va al estanque de Betesda, donde hay una multitud de enfermos tremenda, y se interesa por un hombre que nadie le hace caso. Sí, es un Cristo muy personal, un Cristo muy cercano a la gente. Pero yo también quiero hablar en esta noche un poquito acerca del autor, acerca del personaje, ¿no? Sabemos mucho y no tanto, Sabemos que su padre se llamaba Zebedeo, su madre se llamaba Salomé, y sabemos que Salomé y María, la madre de Jesús, eran hermanas. Entonces Juan era primo del Señor Jesucristo, era muy cercano a él. Sabemos que se dedicó a la pesca durante muchos años, y el Juan que vamos a ver al final no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de lo que Juan era. A veces hay gente que le he oído hablar como que Juan era un tontorrón, siempre callado, un hombre que no se metía. Hermanos, les digo sinceramente, he leído cantidad de comentarios y de libros, y si en el Nuevo Testamento hay alguien con un temperamento tremendo, ese era Juan. Lo que Juan no es como Pedro, que actúa al momento, sino que Juan es una persona que piensa, y cuando Juan se enfada, cuando Juan dice algo,
es porque está convencido en lo más profundo de su corazón que eso es lo que hay que hacer. Fíjate que el Señor Jesucristo, a algunos, no a todos, pero a algunos de sus discípulos les cambió el nombre. ¿Sí o no? Se lo cambió a Pedro, pero a Juan y a su hermano le pone un apodo, le pone una especie de nombre que lo va a definir, que lo va un poco a descubrir cómo era verdaderamente su naturaleza, ¿no? Y en Marcos capítulo 3, versículo 17, vamos ya a comenzar a leer algunos versículos esta tarde, vamos a ver cómo llamó el Señor Jesucristo a estos hermanos. Tenía otro hermano llamado Santiago. Santiago sabemos que es Jacobo, Jacobo sabemos que es Jacob, ¿vale? Entonces un hermano se llamaba Jacob, él se llamaba Johanan, es la gracia del Señor se ha manifestado, o la gracia de Dios, eso es lo que significa Johanan. En Marcos capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. ¿Esto qué significa? Hijos del trueno. Un hombre que siempre estaba hablando de amor y de amados los unos a los otros, y ¿verdad? Hijos del trueno. ¿Por qué les llamó hijos del trueno? Si va un poquito más adelante a Lucas, capítulo 9, Lucas 9, versículo 51, vamos a ver por qué el Señor les llamó hijos del trueno, tanto a él como a su hermano. Lucas 9, 51. Y dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, pero ahora menciona concretamente a dos, a Jacobo y a Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Imagino que ustedes sabrán de lo que estamos hablando. En el Antiguo Testamento, Elías, en varias ocasiones, cuando venían a buscarlo, o cuando lo trataban así un poco despectivamente, oraba, caía fuego del cielo y los quemaba a todos. Tremendo, ¿no? Por eso alguien dijo que el Señor se tuvo que llevar a Elías antes de que matara a todos los del país, porque era tan grande el celo que él tenía por las cosas de Dios, que perdonen la expresión, como se enfadara o se mosqueara un poco, le mandaba un fogonazo a más de uno, ¿no? Entonces, si quieres, oramos para que caiga fuego del cielo y quemamos a toda la ciudad. Entonces, volviéndose él, los reprendió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. ¿Quién nos iba a nosotros a decir que Juan, al principio, cuando comenzó a caminar con el Señor, era así? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? ¿Qué te parece? Pero fíjate qué curioso que en el mismo capítulo 9, en el mismo capítulo 9 de Lucas, verso 49, dice lo siguiente, fíjate, Lucas 9, 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por una parte te lo encuentras diciéndole al Señor, totalmente convencido que eso es lo que hay que hacer: si quieres oro para que caiga fuego del cielo y nos cargamos a toda la ciudad. Y por otra parte nos encontramos a un Juan diciéndole a una persona: sí, a partir de ahora tú no puedes echar demonios porque ustedes no están con nosotros. Fíjate cómo era Juan. ¿Sí? La Biblia no oculta estas actitudes en un momento determinado de la vida de Juan, sino que las manifiesta, porque vamos a ver en Juan un cambio, vamos a ver en Juan un crecimiento, una madurez, hasta terminar pues siendo el hombre que más menciona la palabra amor. En toda la Biblia, el que más menciona la palabra amor y el que más habla de amor y de perdón y de reconciliación, etcétera, ese es Juan. Pero no porque fue así o porque actuaba en momentos puntuales así, el Señor dice: bueno, este hombre no me sirve, fuera. Sino que, bueno, vamos a canalizar
Vamos a enseñarte para que aprendas a canalizar todo ese potencial que llevas, pero de una forma, digamos, correcta, ¿no? De una forma buena. Ahora, Juan es un privilegiado. Es un privilegiado por 5 razones que les voy a dar ahora. Yo les voy a dar las citas, no las vamos a leer porque si no nos vamos a pegar mucho tiempo, pero para los que toman nota y para los que quieren saber, en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 37, ustedes van a encontrar que cuando Jesús va a la casa de un tal Jairo, ¿se acuerdan? Principal de la sinagoga, el hombre que ha venido y se ha postrado ante el Señor y le está pidiendo misericordia porque tiene una niña jovencita, adolescente, que está a punto de morir, pero que hay un momento que le dice, mira, no lo molestes más porque ya ha muerto, ¿sabes? Fíjate tú lo que esperó para ir a pedir ayuda, que estuviera agonizando. Y cuando por fin el Señor va a la casa, resulta que le dicen, no lo molestes más porque ha muerto. Es curioso notar que cuando Jesús va a entrar en la habitación donde está la niña todavía caliente, acaba de morir, no deja que entren todos los discípulos con él, que hubiera sido lo lógico, ¿sí o no? Sino dice, Pedro, Jacobo, Juan, vengan conmigo. Y solamente se lleva esos 3, y así que Juan fue uno de los testigos de la resurrección de la hija de Lázaro. Mateo no sabía nada de eso, ni Felipe, ni Judas, pero sin embargo Juan estuvo allí. Es interesante, ¿no? Ese milagro solamente lo pudieron ver 3 discípulos. En Mateo capítulo 17, a partir del versículo 1, ustedes van a encontrar a Juan que va a la montaña, porque el Señor le dice otra vez, Pedro, Jacobo, Juan, venid conmigo, se los lleva a la montaña. La tradición dice que es en el monte Tabor, un lugar maravilloso allí cerca del valle de Megido, el norte de Israel, y vio a Elías y vio a Moisés y vio la transfiguración de Cristo. Lo vio transformarse con esa gloria de Juan capítulo 1, vuelve otra vez a Juan capítulo 1, y dice que le oían hablar a Moisés y a Elías acerca de sus sufrimientos, de su partida, de su crucifixión, de todo eso, y se quedaron sorprendidos. Y eso les tuvo que marcar de una forma tremenda, porque no solamente vieron a Moisés y no solamente vieron a Elías, sino que oyeron la voz audible de Dios. Y eso, sin lugar a dudas, fue un privilegio que tuvo que marcar la vida de Juan. Solamente una vez Jesús pidió oración. Solamente una vez, vamos a decir entre comillas, que pidió un favor: orad por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Me imagino que se habrán quedado sorprendidos de decir, ¿tú pides oración también? ¿Tú estás triste? Y le pidió a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que fueran con él al huerto de Getsemaní. ¿Te acordáis la historia, verdad? Donde Cristo entra en agonía y allí lo ven diferente. Si lo han visto en la gloria, hablando con Moisés y Elías allí en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, pero ahora ese mismo Señor, ahora lo ven sudando sangre, roto, quebrantado, dolorido, y allí estaba Juan. Así que fíjate tú, qué experiencias tan tremendas las que este hombre tuvo, ¿no? Después encontramos al Señor Jesucristo en la cruz, y eso sí quiero que lo leamos en Juan capítulo 19, dirigiéndose directamente a Juan. Fíjate qué curioso, hermano. El Señor Jesucristo agonizando, muriendo lentamente en la cruz, le dirige unas palabras a Juan. Qué curioso, ¿verdad? Juan capítulo 19, verso 25, dice así. Juan 19, 25. Lo busco enseguida. Hay varias veces en las que el Señor habla en la cruz, pero en esta ocasión leemos lo siguiente. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre. ¿Quién es esta? La madre de Juan, ¿verdad? La hermana de su madre. María, mujer de Cleofás. María Magdalena. ¿Cuántas Marías había allí, no? No hay un refrán que dice, mira, las 3 Marías. Las 3 Marías. Mira, aquí están las 3. Mira. María, la madre de Jesús, María Magdalena y María, la mujer de Cleofás. Mira las 3 Marías, ¿dónde estaban? Mira, ya las encontramos. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mamá. Ay, no, perdón, me equivoqué. ¿Dijo mamá? No, dijo mujer.
Qué cosa, ¿eh? ¿Se habrá equivocado? No, el Señor no se equivoca nunca. Mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántas conversaciones habrá mantenido Juan con María? Porque si alguien sabía quién era Jesús, esa era María, ¿eh? Además, María sabía cosas de Jesús que nadie sabía, porque lo tuvo 30 años en la casa con ella. Luego hay cosas que María sabía que nadie sabía, ¿verdad? Así que vemos cómo el Señor Jesucristo delega y pone sobre los hombros de Juan la responsabilidad de cuidar de su madre. Y cuenta la historia que se le llevó y los dos murieron en la ciudad de Éfeso. Y eso no se lo pidió a Pedro, no se lo pidió a Santiago, no se lo pidió a Tomás, se lo pidió a Juan. Tremendo privilegio. Y hay una experiencia más en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, después las vamos a repetir para que os queden claras. Juan 13, 21 dice lo siguiente. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Fuerte, ¿eh? Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué confianza, ¿no? Qué intimidad. A este hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era o de quién era del que estaba hablando. Fíjate que todos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Juan le pregunta, ¿quién es, Señor? Fíjate qué diferente la pregunta, ¿no? Parece lo mismo, pero no. ¿Quién es el que te va a entregar? Porque yo sé que yo no soy. Todos te están preguntando, ¿estás hablando de mí? ¿Te estás dirigiendo a mí? ¿Soy yo? Juan no dice eso. Juan dice, ¿quién es? Porque yo sé que yo no te voy a entregar. Qué tremendo, qué seguridad en el Señor, ¿no? Entonces, las 5 cosas que Juan vio o experimentó en su vida, que fueron un privilegio, fueron la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la experiencia del huerto de Getsemaní, cómo recibe el encargo de Jesús de que cuide de su madre y cómo lo vemos recostado sobre el pecho del Señor Jesucristo. Él aparece en el Evangelio según San Juan muchas veces, pero no con su nombre, ya lo dije al principio. Él utiliza la expresión el discípulo al que amaba Jesús. Esa es la expresión que cuando él aparece o él quiere, entre comillas, ¿no? Aparecer ahí pero no para figurar, no para aparentar, no para decir, oye, que yo estoy aquí, sino para que sepan que lo que les estoy contando, como dice él, mi testimonio es verdadero, porque yo estoy aquí. Si no es que me lo contaron, sino que el discípulo al que amaba al Señor, que soy yo, te está contando la verdad porque yo fui testigo ocular, presencial de lo que les estoy contando. Ahora, me llama mucho la atención que en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo dice que su madre, la madre de Juan y de Santiago, un día va al Señor Jesucristo a pedirle un favor. Claro, yo no sé si se mezclaron ahí cuestiones familiares, demasiada confianza, no lo sé. Pero en Mateo capítulo 20 dice que la madre de Juan y de Santiago un día le dijo al Señor, Señor, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que cuando tú establezcas tu reino y ya estés gobernando, me pongas a uno de mis niños, me pongas a uno de mis hijos a tu lado derecho. Y al otro me lo pones a tu lado izquierdo, para que todo el mundo vea que mis niños, que mis hijos son especiales. No me los pongas allá atrás. No me los pongas, perdón, Yolanda, no me los pongas de ujieres. Pónmelos en la plataforma, para que a mis niños se les vea. Eso lo dice Mateo. Curiosamente, en Lucas 9, leía yo esta mañana lo siguiente. Porque da la impresión de que fue algo de la madre. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 9, sí. Lucas 9, verso 49. Dice lo siguiente. No, ese no era, perdón. Lucas 9. Bueno, da igual.
Si ustedes leen en Mateo 20:20 van a encontrar que hay diferentes citas donde aparecen otras porciones. En Lucas, la misma historia, pero contada por Lucas, dice que no solamente se acercó su madre, sino también ellos dos. Vamos a comprobarlo porque no quiero quedarme así con la duda, ¿no? Si vamos a Mateo capítulo 20, un momentito, vais a ver que en Mateo 20 hay unos versículos que nos indican en qué otra parte de los evangelios podemos encontrar la historia. Mateo 20:20. Aquí dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, pero en Marcos 10:35, vamos a comprobarlo un momentito, hermano, vamos a comprobarlo y así salimos de la duda. Marcos 10:35 dice, Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Os dais cuenta? Perdón, no era en Lucas, era en Marcos. Mateo dice que fue su madre, pero Marcos dice: no. La madre estaba y la madre lo pidió, pero también fueron ellos los que lo pidieron. Luego vemos a Juan llamándole la atención a uno que echa fuera demonios. No está haciendo nada malo, está echando fuera demonios en el nombre del Señor, pero como no está con nosotros, se lo prohibimos. Vemos a Juan diciéndole al Señor: mira, como no nos quieren recibir, nos han tratado mal, lo que hay que hacer es destruirlos. ¿Cómo? Quemándole. Le quemamos la ciudad, oramos que caiga fuego del cielo. Y ahora encontramos a Juan, porque Juan también está metido en el ajo, encontramos a Juan diciéndole: oye, cuando tú establezcas tu reino, a mí me pones a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Que está la madre, sí, pero ellos también participaron. No le dijeron: mamá, por favor, mamá, tú sabes que a veces los hijos, ¿no te ha pasado nunca decirle a tu madre: mamá, no digas eso, mamá? O al revés. Pues en este caso, los hijos no le dijeron a la madre: mamá, no nos hagas sentir mal, no pidas eso. Ellos también se lo pidieron. No sé qué adjetivo queréis poner a esto, pero yo lo que veo que a Juan también le gustaba, en un momento determinado, decir: oye, que yo no quiero pasar desapercibido, yo quiero que me vean, que yo estoy aquí, yo soy la mano derecha de Jesús y mi hermano está a su lado izquierdo. Así era Juan. Y estas cosas no las oculta el Evangelio, para que nos demos cuenta de que todos, absolutamente todos los personajes de la Biblia tenían sus grandes virtudes y también sus debilidades, como todos los seres humanos. Y cuando hacían cosas buenas, la Biblia lo dice, y cuando hacían cosas malas, la Biblia también lo dice, para que no nos hagamos una imagen irreal de Abraham, de Jacob, de David, o en este caso de Juan, sino que también él, como acabamos de ver, pues pedía esto. Ahora, hay una cosa muy interesante que yo quería leer también en esta tarde, y es que a Juan se le menciona por nombre en otros libros de la Biblia. Y yo cuando leía esto y preparaba este tema para esta tarde, yo decía: qué curioso, oye, hay otros libros de la Biblia donde los discípulos ni se mencionan. Pero sin embargo a Juan lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a ir un momentito, Hechos capítulo 1, y encontramos ahí su nombre. Y dice lo siguiente, Hechos 1, versículo 13. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan. Ahí está Juan también. Hay otros discípulos que se mencionan, pero que os quede bien claro que ahí, cuando subieron al aposento alto, claro, tenemos la idea, muchos creyentes tienen la idea totalmente equivocada, de que el aposento alto era como una casa que estaba en una montaña. De hecho, cuando vas a Jerusalén, la tradición te lleva a una casa que la llaman la casa del aposento alto, donde dice que ahí fue donde vino el día de Pentecostés, etcétera, etcétera. Pero realmente no es así. El aposento alto era el templo de Jerusalén. El aposento alto, la casa alta, la casa de Dios, estaban allí. Ellos fueron a cuartos, habitaciones que había para orar, y allí estuvieron orando y orando y orando. Y cuando llegó el día de Pentecostés, pues dice la Biblia que había una multitud allí en la puerta de la casa. ¿Y qué hacía aquella multitud? Es que era el día de Pentecostés, se celebraba la fiesta de Shavuot, y aprovecharon la oportunidad para dar testimonio de lo que allí estaba pasando, que era el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no?, en forma masiva, ¿verdad? Y vemos que ellos estaban allí orando.
Y más adelante, en el capítulo 3, lo encontramos otra vez. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para orar. Porque el judío ora 3 veces al día. El musulmán dicen que 5, ¿no? El judío ora 3 veces al día. La oración de la mañana, Shaharib, la oración de la tarde, ¿verdad? La oración de Arbid y Minjat, son las 3 oraciones. Ya lo vemos desde el Antiguo Testamento. Daniel dice que oraba, ¿cuánto? 3 veces al día. Los judíos oran 3 veces al día, eso es lo normal, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y ahora es la hora de la oración, ¿y a dónde iban? Al templo. Iban al templo a orar. Y mientras iban al templo, pues se produjo aquel milagro tremendo. Así que encontramos a Juan varias veces en el libro de los Hechos. Hay un versículo donde dice que, por ejemplo, llegó el Evangelio a Samaria, y cuando llega el Evangelio a Samaria, en el capítulo 8, si lo queréis ver, pues la iglesia primitiva se entera de que en Samaria hay un diácono de la iglesia predicando, miles de personas se han convertido, y entonces, ¿quién va a ver lo que allí está pasando? Pedro y Juan. Estamos en Hechos 8:14, y dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para que echaran un vistazo a ver qué está pasando aquí, qué está ocurriendo aquí. Y vieron la gracia del Señor. Pedro y Juan, ¿verdad? Fueron a supervisar, fueron a ver qué estaba pasando con la obra. Pero me llama la atención que en una carta que Pablo le escribe a los Gálatas capítulo 2, por favor, encontramos que Pablo un día va a la ciudad de Jerusalén, después de haber estado años viajando por todas partes del mundo predicando el Evangelio, y cuando llega a Jerusalén en el capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, ¿quién es Cefas? Es Pedro, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que Juan, cuando está en la iglesia de Jerusalén, sube el apóstol Pablo y dice: yo cuando subí, me recibieron de todos los que había allí 3 personas que eran como las columnas, los pilares, la gente de peso de la congregación, y menciona al apóstol Juan. Y finalmente, en el último libro de la Biblia, que se llama el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla. Ya no está en Éfeso, ya no está en Jerusalén, ahora está en una isla. ¿Cómo se llama la isla? Patmos. ¿Y qué hacía allí? Estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo desterraron los romanos para que se muriera allí de hambre, de frío, de pena, ¿no? Allí estaba por causa de la palabra, en la isla de Patmos. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nunca la había visto así al Señor, hermanos. Esto para Juan es algo nuevo, una experiencia tremenda. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas.
Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y le explica ahora, ¿no? Dice, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y Juan, con casi 100 años de edad, desterrado, después de más de 70 años de ministerio, más de 70 años sirviendo al Señor, se encuentra ahora otra vez con el Señor, pero lo encuentra de una forma diferente. Lo encuentra glorificado, totalmente transformado. Dice que cuando lo ve, cae como muerto a sus pies, ¿verdad? Y allí recibe una revelación que ni Juan ni nadie jamás en la vida se podía imaginar, que todavía quedaban cosas por contar. Porque cuando uno lee el Evangelio según San Juan, dice, bueno, ¿y qué más se puede decir de Cristo que no se haya dicho? Ya lo hemos visto hablando con mujeres, lo hemos visto hablando con niños, lo hemos visto sanando enfermos, lo hemos visto multiplicando la comida, lo hemos visto cansado, lo hemos visto crucificado, lo hemos visto resucitado, lo hemos visto ascendido, lo hemos visto caminando por encima de las aguas, lo hemos visto restaurando a Pedro, lo hemos visto de tantas formas. ¿Qué más se puede decir? Pues cuando lees el libro de Apocalipsis te das cuenta que todavía quedaba mucho por decir. Y esto nos trae a la mente, y tenemos que tenerlo en cuenta, que no conocemos todavía nada de nuestro Señor Jesucristo. No conocemos todavía prácticamente nada del Señor. Si alguien en esta vida vivió cerca del Señor, ese fue Juan. Yo siempre comparo a Juan con David. ¿En qué sentido? Pues que la Biblia dice de David que fue el hombre más cerca del corazón de Dios de todo el Antiguo Testamento. El más cerca del corazón de Dios. David, con aquel carácter que tenía y con aquellas cosas que hizo, el más cerca del corazón de Dios, David. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que más cerca vivió del Señor? Juan. El único, el más cercano, Juan. Si alguien sabía cosas del Señor, si alguien sabía cómo hablaba, cómo era, cómo respiraba, cómo sentía, ese era Juan. Y lo encontramos en la isla de Patmos y le dice el Señor, ponte a escribir, Juan, y venga y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. Y cuando uno lee el Apocalipsis dice, Dios mío, todavía quedaban tantas cosas por decir, hermano, y no se ha revelado todo. Porque él mismo, aproximadamente cuando escribió el Evangelio, más o menos por la misma fecha, escribió el Apocalipsis, picando ya el año 100, más o menos, él dice en Juan algo tremendo. Y dice, no todo lo que Cristo hizo y no todo lo que Cristo dijo se escribió, pero esto se ha escrito para que creyendo en esto tengáis vida eterna. Porque si yo hubiera escrito una por una las cosas que Cristo me dijo, las cosas que Cristo hizo, y ahora usa una hipérbole, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir acerca de él. Es decir, si Juan habla así en estos términos, y tú que lo has vivido, tú que lo has conocido, tú que has estado 70 años sirviéndole, nos dices eso, ¿a dónde vamos nosotros, hermanos? ¿A dónde vamos nosotros? Si tú hablas así de él, imagínate nosotros que todavía estamos en pañales y todavía tenemos tanto que aprender y tanto que cambiar, ¿verdad? Así que el Evangelio según San Juan es una joya. Juan es una persona muy amada por el Señor. Juan es una persona verdaderamente muy usada por el Señor. Pero quiero terminar en esta noche porque todo lo que hemos hablado ha sido de una forma muy, digamos, muy genérica, ¿no? Quitando lo que hablamos hace un par de semanas sobre el Logos, el capítulo 1, no hemos entrado en textos y en versículos uno por uno, sino que estamos hablando cosas muy generales del Evangelio. Pero sí hay una cosa que yo quiero compartir y creo que aún me queda algo de tiempo. Y si no, cuando veo que se levanten y se van, ya me están indicando que ya me pasé. Pero como de momento no ha pasado eso, sino solamente crucita y ya vuelve otra vez a la silla, pues eso significa de que me queda algo de tiempo. Mira, me decía este hermano Marcos, con el que hablaba hoy con él por el WhatsApp desde Italia, que es un enamorado de San Juan y de la deidad de Cristo, es un chico encantador que domina mucho todos estos temas, mucho mejor que yo, por supuesto. Pues me dice, Manolo, ¿te has dado cuenta la cantidad de referencias y de versículos que emplea Juan? Tal vez a lo mejor no así muy abiertamente, pero que el que conoce la Biblia del Antiguo Testamento este hombre usa. Digo, hombre, hay a pie de página en vuestras Biblias vais a ver siempre que al final de las páginas abajo hay como unos numeritos, ¿verdad?
y unas letras pequeñitas que son versículos, que son referencia. Me dice, no me refiero a eso, sino que a veces no aparecen a pie de página los versículos que está mencionando del Antiguo Testamento, pero sí el concepto. Por ejemplo, la famosa escalera de Jacob. Estudien ese tema, es interesantísimo. La escalera de Jacob nos dice que Jacob vio una vez, mientras estaba durmiendo, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y el otro extremo de la escalera llegaba al cielo, y dice, en Génesis, dice que subían y bajaban ángeles. Subían, no bajaban. Primeramente subían, luego si subían es porque estaban abajo. Si no, es que no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo estar arriba y tener que bajar que estar abajo y subir. Dice que subían y bajaban. Y entonces dice Jacob, dice, esto es la puerta del cielo, esto es la casa de Dios. Y ahora resulta de que un día el Señor Jesucristo ve venir a un judío llamado Natanael, el regalo de Dios, y le dice a la gente, este es un verdadero israelita. Y Natanael le dice, tú a mí no me conoces de nada, nunca nos hemos visto. Y le dice el Señor que no. Si yo te he visto a ti cuando estabas debajo de la higuera. Natanael se queda loco diciendo, Dios, Señor, qué mar... Y le dice, ¿y te sorprendes por esto? Esto no es nada. A partir de ahora, y ahora viene lo fuerte, dice, a partir de ahora verás cómo ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí hay una referencia a la famosa escalera de Jacob. Suben y bajan. No es que un ángel tiene que bajar para protegernos, sino que de Dios ya están alrededor y suben para decir, oye, hay que ayudar a este en esto, pero ya están con nosotros, ¿te das cuenta? Interesantísimo. Y estudiando estos versículos, resulta que llego al primer milagro de Cristo y me encuentro algo tremendo, y lo quiero compartir ya como lo último en esta noche. En Juan capítulo 2 dice en el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hay gente que en la más rotunda y absoluta ignorancia dicen que esta fue la boda de Jesucristo. Rotundamente falso. Primero, porque Jesús nunca se casó. Segundo lugar, porque al novio nunca hay que invitarlo. Y dice que Jesús fue invitado. Si fue invitado es que no era el novio. En todo caso, el novio es el que invita a los convidados, no el novio. Así que olvídense de eso. Pero lo importante es esto. Dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es curioso porque Jesús era un invitado. Jesús aún no había empezado el ministerio. Nadie sabía quién era Jesucristo. Cuando se acaba el vino, el que tiene que solucionar la papeleta es el que ha organizado esta fiesta. ¿Te has quedado corto? ¿Has calculado mal? ¿O han bebido demasiado? Entonces, el que tiene que solucionar el problema, pues será, no sé, la familia del novio, el maestresala, pero que vaya la madre a Jesús para decir, oye, que no tienen vino, es algo curioso, pero fíjate qué tremendo. Jesús le dijo, verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y ahora dice en el versículo 5 algo impresionante. Su madre the petals of the bloom, whispering secrets to the night in the fragrant gloom. Through the village silent streets where the lanterns glow, the wind brings a gentle peace as it softly flows. It knows the roads untraveled, the path
chaos left behind. With every gust it unravels the threads of time. In the laughter of the children, the songs of the old, the wind tells a story, timeless and bold. Oh, the wind returns to home, where the spirit roams, through the ancient trees and the valleys know. It sings a lullaby beneath the starlit sky, bringing dreams to life as the night goes by. Dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Lo ves ahí o no? ¿Lo podemos leer juntos? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Pongan el dedo así, así. Metan el dedo así en ese texto. Pónganlo así, para que no se te borre. Vete a Génesis 41, 55. Génesis 41, 55. No quites el dedo, ¿eh? Ya quitaste el dedo, Carmen. Génesis 41, 55. ¿Lo leemos juntos, hermanos? ¿Lo tenéis? Génesis 41, 55, sí. ¿Lo tenemos? Venga, vamos a leerlo. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, fuerte, id a José, haced todo lo que os dijere. Cogí mi Biblia en hebreo, me fui a Génesis 41, 55, me fui a Juan 2, versículo 5, y quitando la palabra José, que es la diferencia, María dijo en hebreo exactamente la misma frase que le dijo Faraón. Faraón, el que decía que era un Dios, que me tienen que adorar, que yo soy Dios, decía Faraón. Es que tenemos hambre. Y Faraón dice, pues vayan a él y hagan todo lo que él les dice. Tú eres el Faraón. Tú eres el Faraón. Y nos están mandando a un esclavo. ¿Pero qué tipo de Dios eres tú? ¿Te das cuenta o no? ¿Tú eres Dios? Pues si eres Dios, venga, haz un milagro, multiplica el pan, danos de comer. Y el Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, el hombre que tenía el ejército más armado de la tierra, tiene que decirle a sus súbditos, a los que le adoraban, ¿yo qué hago? Vayan a él y todo lo que él les diga, háganlo. Y tenían que ir a un esclavo recién salido de la cárcel a pedirle ayuda. Ahora, vete a donde tenías el dedo. ¿Y qué dice María? Yo sé que no hay vino. Ella se dio cuenta al momento. No, las mujeres tienen un sexto sentido, que la mujer cuando va, el hombre ni siquiera se ha levantado. La mujer va y viene y el hombre todavía está diciendo, y la mujer dice, está tontada, no te enteras. La mujer tiene una viveza, un sexto sentido, la mujer. Y la mujer es así, dice, aquí está pasando algo. No tienen vino, Capaz que ni el novio se había enterado. Capaz que ni el novio. Pero ella sabía que allí pasaba algo. Sí, soluciona el problema ahora. Porque una cosa es saber lo que está pasando. No, es que aquí está pasando esto. Venga, arréglalo. Es que es muy fácil decir, es que aquí está pasando esto. Aquí hay este problema. Aquí hay esta necesidad. Sí, bueno, eso vale, de acuerdo, eso ya lo sabemos. Pero ¿y ahora cómo arreglamos la papeleta? El barco se está hundiendo. El barco se está hundiendo. Sí, claro, mijo, está entrando agua por todos lados. Pero ¿y cómo lo arreglamos? Yo qué sé. Entonces, ¿sabes qué? Yo no sé cómo solucionar este problema, pero aquí está Él. Haced todo lo que Él os diga. Y es la misma frase, la misma palabra, menos quitando Yosef, que está en Génesis, la misma palabra que le dice el faraón al pueblo referente a José, son las que María les dice a los que estaban en aquel lugar. Así que, conclusión, que el Señor Jesucristo es la respuesta a todo lo que nuestra vida necesita. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás. Dale gracias al Señor porque cada vez estás entendiendo más.
cada vez descubrimos algo nuevo y disfrutamos una barbaridad de las maravillas de la palabra de Dios. Descubrimos que el Logos, el Verbo, se hizo carne. Y en esta congregación proclamamos que el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Y que nadie va a ir al Padre sino solamente a través de Jesucristo. Aleluya. Y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. En la casa del Señor, la gloria siempre es para el Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tu palabra ha llegado a nuestras vidas y disfrutamos leyéndola y mucho más estudiándola, Señor. Gracias por este maravilloso evangelio. Gracias por Juan, nuestro hermano. Gracias por lo que escribió, por lo que nos contó acerca de cómo tú eras. Dios mío, nos gozamos de poder tener esta joya en nuestras manos. Amamos tu palabra, Señor, y queremos en el nombre de Jesús ponerla en práctica en nuestra vida. Dios mío, ayúdanos a escudriñar la palabra. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti cada día más. Y te damos gracias porque la luz verdadera ha llegado a nuestra vida. Y esa luz eres tú, Señor Jesús. Recibe toda la gloria, toda la honra en esta tarde, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.